JM Soluciones Legales. Vamos a realizar un análisis de inteligencia procesal sobre un tema clave: la prisión preventiva en Ecuador. Es una medida que siempre genera tensión, ¿no? Se ubica justo en la frontera entre el poder del Estado para garantizar la seguridad y el derecho fundamental a la libertad. Bien, para desglosar este tema tan complejo, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara, en 5 pasos. Primero, las bases, el principio de excepcionalidad. Luego, veremos el problema sistémico que se generó en la práctica. Después, nos meteremos con el llamado candado legal. De ahí saltamos al hito constitucional que lo cambió todo y finalmente analizaremos el nuevo escenario que se abre. Empecemos por el principio, lo más fundamental. La doctrina constitucional lo deja clarísimo. La prisión preventiva no es, y nunca debe ser, la regla general. Es la excepción. De hecho, es una medida de última ratio, o sea, el absoluto último recurso. Miren, la propia Corte Nacional de Justicia la define más por sus límites que por otra cosa. Nos dice que su único fin es procesal. ¿Qué significa esto? Sencillo. Asegurar que el juicio llegue a buen puerto. No es un castigo por adelantado, para nada. Y aquí está la base de todo, el pilar sobre el que se construye la discusión. La Constitución lo dice sin rodeos. La libertad es la norma. Cualquier cosa que se desvíe de eso tiene que estar justificada hasta el último detalle. Ahora bien, una cosa es lo que dice la ley y otra, a veces, es lo que pasa en la realidad. El propio Poder Judicial se dio cuenta de que había una falla sistémica, una brecha enorme entre la teoría de la Constitución y lo que de verdad ocurría en las Cortes. A ver, lo que la Corte Nacional detectó fue alarmante. Vio que el abuso de la prisión preventiva no era un caso aislado, no, se había convertido en la norma, en algo sistémico. ¿Y esto qué generó? Pues una verdadera crisis en las cárceles, y peor aún, una violación de derechos fundamentales. Y todo esto sin que realmente se viera un impacto en bajar la delincuencia. Un problema mayúsculo. Y si esto no fuera suficiente, el problema sistémico estaba, digamos, atornillado por una barrera en la propia ley. Una barrera que en la práctica le quitaba poder de análisis a los jueces y creaba un conflicto directo con la Constitución. ¿Y dónde estaba el origen de este choque de trenes legal? Pues en el artículo 536 del COIP. La forma en que estaba redactado, básicamente, le ponía a unas esposas a la discreción judicial. Era rígido y automático. Esta frase fue la que creó lo que se conoce como el candado legal. Hacía que la prisión preventiva fuera, en muchísimos casos, una decisión sin vuelta atrás, sin importar si aparecían nuevas pruebas o si las circunstancias cambiaban. Y aquí es donde la contradicción se vuelve evidente, ¿no? Por un lado, la Constitución, que dice, hey, cada caso es un mundo, hay que analizarlo a fondo. Y por el otro, una ley, el COIP, que ponía un muro y decía, no. Para estos delitos no se analiza nada, es automático. O sea, eran dos lógicas completamente opuestas, totalmente irreconciliables. Bueno, esta tensión no podía durar para siempre, y fue la Corte Constitucional la que finalmente resolvió el conflicto, con un fallo que de verdad marcó un antes y un después en el derecho procesal de Ecuador. Hablamos de la sentencia número 8-20 CN-21. Una decisión histórica que se enfrentó directamente a la inconstitucionalidad de este candado legal. El razonamiento de la Corte fue impecable, muy metódico. Primero, identificaron el problema. Aquí hay un choque de normas. Segundo, pasaron la ley por el famoso test de proporcionalidad. Y tercero, la conclusión fue inevitable. Esa prohibición era simplemente incompatible con un sistema que protege derechos. Y el mensaje de la Corte fue así de claro. Absolutamente toda aplicación de la prisión preventiva, ya sea al inicio del proceso o en su revisión, tiene que pasar sí o sí por este filtro constitucional. Sin excepciones. Ok, pero ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque la decisión no fue solo un ejercicio teórico. Cambió por completo las reglas del juego y abrió un nuevo escenario estratégico en el litigio. El resultado es un verdadero cambio de paradigma. Se le devuelve al juez su capacidad de analizar, de juzgar, y ahora la dinámica procesal obliga a que la Fiscalía justifique constantemente, con hechos y pruebas, por qué se debe mantener una medida tan, pero tan grave como es la prisión.
La pregunta entonces es evidente. Este fallo no solo es una victoria para los derechos, sino que habilita todo un nuevo abanico de estrategias para la defensa. Ahora se exige un enfoque mucho más proactivo, enfocado en demostrar que hay otras medidas, menos severas, que son igual de eficaces para garantizar el proceso. El futuro del derecho está aquí. Haz clic en suscribirte gratis para unirte a la vanguardia. JM Soluciones Legales, donde la práctica jurídica evoluciona.